medios digitales tiene que ver con la frontera, otra vez en la frontera, ahora otro lío en la frontera, esta vez porque un grupo de policías haitianos habían cruzado de este lado persiguiendo a compatriotas suyos que estaban comprando mercancías del lado dominicano para trasladarlas a Haití, y entonces ellos se la están decomisando, milicen, y esto crea un lío muy fuerte, porque hay una presión de parte de la gente que vive de ese comercio, de ambos lados, de aquí y de allá. Pero además de los que viven del comercio del lado haitiano, están también los ciudadanos y las ciudadanas comunes, que prefieren comprar productos dominicanos a más bajos precios que tener que comprar un poquito más caro en otros lugares. Y bueno, ya ustedes ven ese lío. Hoy viene la polémica, viene la discusión, que hizo el ejército, que por qué no apresó a esos policías haitianos, o no le tiró, porque algunos plantean que hasta eso tienen que hacer. Pero la verdad es que ni el muro, ni el despliegue extraordinario de militares que hay en la frontera, ni la capacidad de inteligencia que tienen los militares dominicanos, nada frenó esa situación. Entonces ponen en entredicho todo ese dinero que estamos gastando. Y el aparataje. Con ese aparataje. Bueno, es muy preocupante, Adalberto, porque hay algunas versiones que indican que hasta inclusive a ciudadanos dominicanos se le había agredido la policía haitiana, y eso le da otro matiz al conflicto. Nosotros aquí en 1+1 veníamos advirtiendo de que esto pudiera seguir creciendo, y definitivamente la tensión en esa zona al día de hoy está al rojo vivo. Vamos a ver, en el caso de lo que pasaba este fin de semana, vimos que el ejército dominicano se mantuvo sin actuar, pero tú sabes que a partir de hoy va a haber personas que va a comenzar a reclamar que el ejército dominicano haga algo. Bueno, pero ya ayer... No, ayer se reforzó totalmente. Sí. Y a mí, entre las preocupaciones que tengo es que no veo luz al final del túnel. En algún momento se daba la información halagüeña de que se habían estado produciendo algunos acuerdos bilaterales entre autoridades, sobre todo autoridades en términos de alcaldías dominicanas y haitianas, comerciantes también de ambos lados. Pero no sé, parece que el gobierno haitiano sigue representando a Adalberto Grullón un muro de contención para que el comercio se reanude. Y como también habíamos dicho aquí, lamentablemente la gente, Adalberto Grullón, va a seguir protestando, y estas escenas que hemos visto se van a seguir aumentando porque la gente tiene hambre. Y cuando la gente tiene hambre, Adalberto Grullón no le para nada. De modo que es muy preocupante. En lo que tiene que ver con la comunidad internacional, ahí tampoco se vislumbran algunas luces, a pesar de que también tenemos noticias de algunos esfuerzos diplomáticos que se habían estado haciendo. De modo que definitivamente parece que Haití no tiene quien le escriba todavía. Y las relaciones nuestras, que están en crisis de hace mucho tiempo, parece que no se van a normalizar en los próximos tiempos, no por ahora. Creo que el gobierno haitiano no está actuando de la mejor manera. No, pero para nada. Porque no ha hecho el esfuerzo suficiente para tratar de mantener unas buenas relaciones, por lo menos con su homólogo dominicano, con el gobierno dominicano. No lo está haciendo, y ese es un gravísimo error. Al contrario, le está echando leña al fuego, porque fíjense lo que es. El gobierno dominicano ha mostrado interés en que se reabra la frontera para el comercio. Ahora, el gobierno tampoco puede levantar todas las restricciones para que la gente allá cruce para acá sin problema. Exacto. Porque esto es bastante serio para la República Dominicana. Y un tema de seguridad en un momento delicado también. Y los haitianos quieren que sea un contó. Sí, entren todos. No, el contó no es que entren todos los haitianos, porque el Haití nunca ha planteado eso de esa manera, eso lo exageran aquí. Pero sí que entren, por ejemplo, los estudiantes universitarios, que hay muchísimos, hay miles de estudiantes universitarios haitianos, sí, claro, que estudian aquí en la República Dominicana. Esos estudiantes tienen que renovar la visa cada 3 meses y les cobran por eso. Eso es un lío. Eso se puede resolver. Pero esa discusión está al margen del tema del comercio. Porque cierto que el gobierno haitiano, Haití como país,
tiene una desventaja frente a nosotros, la balanza comercial, lo hemos dicho 50.000 veces, eso está a la luz del día, eso lo conoce todo el mundo. Pero se necesita ese comercio. Inclusive, el gobierno haitiano cobra impuestos por ese comercio. Sí. Y es una de sus principales fuentes de ingresos. De ingreso, claro. Está paralizada. Está paralizada. Y los comerciantes dominicanos ya ustedes saben que les interesa que eso se reabra. Claro. Pero no se ha logrado. Hay un tema de lo de ayer que es interesante saberlo. Del lado dominicano hay casetas para vender. Son tarantines para vender productos ahí. Y una parte de esas casetas son de haitianos. Pero están del lado dominicano o en la misma raya y el gobierno dominicano de la alcaldía le cobra. Claro. Bueno, pues ayer, después del incidente a que hemos hecho referencia, fueron destruidas la mayoría de las casetas. Y eso le echa leña al fuego. Claro, porque hay que decirle a los comerciantes dominicanos, que fueron sobre todo quienes un poco protagonizaban esa acción a modo de retaliación, que una cosa son los comerciantes haitianos y otra cosa son los militares haitianos, que en este caso son policías y el mismo gobierno. Los primeros que también quieren que ese comercio se reanude son también los comerciantes haitianos, de modo que tienen posiciones comunes. Ojalá, Alberto, que la sangre no llegue al río y que podamos entonces retomar la calma en la frontera. Hoy debemos de recibir una información oficial de qué fue lo que pasó. Sí. Y además una información de qué va a hacer el Estado Dominicano frente a esta situación. Y el Estado haitiano también debería dar una explicación. ¿Cuál Estado? Bueno, hay lo que queda ahí. Entonces, creíamos que no había nada. Pero para ahí lo vemos, tiene policía. Tiene policía. Sí, claro. Entonces, para una cosa no lo tiene, pero para otra sí. Así es. Entonces, ese endeble, ilegal, ilegítimo, como tú quieras llamarle, gobierno haitiano, tiene que responder. Tienen que responder. Esto, la explicación que sea. Sí, porque es una violación grave en términos de estados. Mire, dice, por otra parte, en el día de hoy aparece una encuesta que hay que decir que es independiente porque la hace un diario nacional, la financia un diario nacional que da la cara. Claro. Somos nosotros los que lo estamos financiando. Una encuesta que mide las preferencias electorales y además mide los niveles de credibilidad y aceptación que tiene el actual gobierno, entre otros elementos. Sí. Y la encuesta pues favorece al gobierno. El gobierno, Luis Abinader, la gestión de Luis Abinader, según esa encuesta, cuenta con el reconocimiento del 65% de la población. Sí. Eso es mucho. Y con una percepción que va mejorando en el tiempo en temas como corrupción, en temas como economía, por ejemplo. Sí, correcto. Así es. Pero en las preferencias electorales, Luis Abinader no tiene el 50% de las preferencias según esa encuesta, sino el 49%. Está a un tri de ganar en primera vuelta. Entonces necesitaría hacer algunas maniobras que le permitan hacer esto. Por eso es lo que señala. La oposición está dividida, por supuesto. Está dividida. Por ejemplo, Leonel Fernández tiene un 29%, según esa encuesta, y Abel Martínez tiene un 18%. Un 17%, casi un 18%, según esta encuesta. No me da detalle de los otros aspirantes presidenciales, porque hay 7. Sí. Y deberían de medirlo, aunque saquen nada. Como una que yo vi por ahí, que hay gente como Miguel Vargas que no saca nada en una. No saca nada. Pero bueno, mídanmela. Y díganos qué pasa con esto. Pero repito, esa encuesta hay que darle seguimiento. Es mucho más creíble que otras. Claro, por mucho, sí. Porque la auspicia un diario bien implantado en la sociedad dominicana. Eso no quiere decir que no tenga partido en todo esto, pero se supone que está al servicio del interés público principalmente. Sí, vamos a ver, ahí será interesante ver lo que pasa. A mí me sorprendió el hecho de que la principal revelación sea que no hay una victoria en primera vuelta, porque son muchos los dirigentes del PRM que han dicho que al día de hoy Abinader se ve en primera vuelta, y otras encuestas también ya lo habían señalado. Cuando tú las ves de manera general y ves un poco las tendencias, han venido apuntalando a un decrecimiento que es mínimo, pero un decrecimiento
en cuanto al posicionamiento electoral de Luis Abinader, pero faltan 6 meses para las elecciones y a partir de enero, Sí. Adalberto Grullón, sería cuando se espera que la maquinaria electoral, tanto del oficialismo como también de la oposición, que no ha dejado de estar en la calle, pues ahí se reanime. Creo que también sería interesante hacer el ejercicio de sumar, aunque sabemos que en política no es un cálculo aritmético de 2 más 2, 4, el posicionamiento electoral de Leonel y de Abel, porque parte de los acuerdos a los que arribaron es que en caso de que no haya una victoria en primera vuelta de Alberto Grullón, Serían en la segunda se irían juntos. De modo que será interesante también medir esa preferencia electoral ya compactada de tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo para ver qué pasaría. Bueno, en este momento los dos sumados no dan. Exacto. No se le hace. Claro, no, pero yo digo cuando ya arranque sí, esa lo maquinaria, entiendo, pues ahí sería interesante verlo. Vamos a ver, y además vendrán otras encuestas. Claro. De hecho, se están haciendo. La semana pasada se publicó otra que le daba un 54, un 53% claro. a Luis Abinader. Sí, esta es la primera encuesta que yo veo donde Luis no se ve en primera vuelta. Ha habido otra, porque incluso... Bueno, cuando digo de encuestas que son hechas por medios, porque las encuestas que hacen los partidos, ni modo, ¿verdad? La Galo, que ha recibido un descenso de su credibilidad, sigue siendo una encuestadora muy reconocida en la República Dominicana y está también en sus aprestos. Así que vamos a ver qué va a pasar en los próximos días. En otro orden, damas y caballeros, ayer un espectáculo interesante en el Colegio de Abogados, fresco, donde había elecciones y varios abogados aspiraban a presidir ese gremio. Resulta que el partidarismo político está presente allí, sobre todo porque el actual presidente de ese gremio, es un dirigente político que se ha mudado. Ha tenido 3 mudanzas en poco tiempo. Surún, 3 mudanzas de partido, es decir, llegó por el PRM, se muda al PLD y ahora está en la Fuerza del Pueblo. Y llevaba a su candidato, un hombre también de la Fuerza del Pueblo, que preside una fundación de juristas acá en la República Dominicana, pero por otra parte el Partido Revolucionario Moderno llevaba su propia candidatura. Bueno, el tema es, damas y caballeros, que el candidato del PRM alcanzó, sin lugar a duda, una mayoría relativa de los votos en las elecciones. Pero el candidato de la Fuerza del Pueblo quedó en el lejano lugar, pero ahora está alegando que ellos firmaron una alianza con el PLD, que llevaba también su plancha, para sumar los votos que cada uno sacaran aparte por el candidato de la Fuerza del Pueblo. Y entonces están alegando que juntos, sumados, le ganan al PRM. Óiganme, el Colegio Dominicano de Abogados, no se asombren, tiene 96,000 afiliados. Sí, que son muchos. Y votan menos de 15,000. Una minoría pírrica. Nada representativa ni legítima. Y pienso que con situaciones como esta que se presentaron ayer, se alejan más. Por supuesto. Los abogados de ese gremio. Es obligatorio formar parte del Colegio de Abogados. Por eso tiene tantos abogados. Claro. Pero ustedes saben que nosotros tenemos el doble de los abogados que tiene Francia. Cuna del derecho. Cuna del derecho, ¿no? Y el tamaño de la población. ¡Ey! ¿Cuántos abogados, Dios mío? Por eso uno lo ve en los centros judiciales, chocando uno con otro, peleando por ver a qué casito consiguen. Porque es mucho para un país pequeño como este. Y todavía las universidades siguen llenas de estudiantes de derecho. Pero están torcidos. Porque fíjense eso de ayer. No, espectáculo. Y torcido. Muy mal gusto. Y uno no sabe en qué van a parar, pero el lío viene. Sí, bueno, la Comisión Electoral tiene que pronunciarse en términos oficiales, porque a toda esta, y a uno también le llama la atención esa velocidad, apenas el 60% de los votos han sido computados de manera oficial. Aunque tú sabes que de manera extraoficial cada quien tiene su resultado. El hecho de la politización de los gremios, que no sé tu opinión, pero para mí es un factor dañino,
porque implica que los gremios no puedan cumplir de manera abierta su labor de defender los derechos de quienes conforman ese gremio, sino que el matiz político partidario lamentablemente se impone. Y es el que este matiz esté presente aquí, pues eso también le echa más leña al conflicto. De hecho, parte de lo que veíamos este fin de semana es que hubo 2 candidatos presidenciales que se pronunciaron sobre ese tema. El caso, claro, por ejemplo, de Leonel. Y entonces, de parte del oficialismo, también lo hizo el presidente del PRM. Que es un abogado. Y el delegado electoral, que también es otro abogado, que es el don Eddie Olivares. Entonces, eso lamentablemente crea conflicto. Vamos a ver, yo creo que es un tema de verificar la fecha en que se depositó la alianza, aunque te voy a decir algo. El candidato al que habría ido aliado, el candidato de la Fuerza del Pueblo, él dijo que no, que él reconoce que esa alianza no se depositó en la fecha acordada. Es un lío de brazos. Entonces, vamos a ver lo que va a ocurrir cuando viene a ver tú tienes 2 directivas reglamentándose. ¿Tú te imaginas? Al mismo tiempo. Lo que nos faltaba. Lo que nos faltaba. Bueno, mi licencia, nos termina el tiempo para este espacio, para esta parte del programa, pero no podemos dejar de mencionar las informaciones oficiales, las proyecciones oficiales que se dieron a conocer ayer se dieron a conocer este fin de semana sobre el comportamiento de la economía. Se está hablando de 2.5%, que sería el crecimiento, un descenso significativo con relación al año anterior, aunque la economía sigue creciendo. Y esto le da la razón a un economista que participa aquí con nosotros todos los martes. Mañana estará aquí de nuevo. Antonio Siriaco. ¿Qué visión tiene ese caballero? Sí, porque en un momento, bueno, el gobierno inició con una meta de un 4.5% del PIB, luego fue bajando, pero el último número que llegaron fue al 3.5%, y Siriaco de manera valiente, él decía, no, pero lo había dicho desde hace mucho, 2.5, exactamente, y ahí está. Lo confirma. Bueno, quiere decir que nuestra economía ha descendido significativamente de un año a otro. Y eso tiene su explicación, Adalberto, en el tema de la política monetaria, que fue sobre todo restrictiva este año. Recuerda lo mucho que se subieron las tasas de interés y todo eso. Y claro, el tema internacional, la incertidumbre económica, en términos internacionales, pero cuando la economía influye. Sufre la población. Ese es el elemento grande. Claro. Sin embargo, hay mucho optimismo para el próximo año. Se supone que habrá un crecimiento mayor, inclusive para este último mes del año se espera también que haya un subidón de la pero aún subiendo este mes no va a pasar. Era algo también que había explicado de manera reiterada Siriaco. Damas y caballeros, hay que pausar y a regresar nuestra entrevista en primer plano. Hoy con Miosotis Rivas, quien es la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas y que viene a revelarnos cuáles son los resultados del último censo que se hizo en materia municipal o en el municipio. Hay una serie de indicadores que no se han revelado y que en primicia aquí en Uno más Uno lo vamos a tener hoy.